Bueno, Gerard, bienvenido aquí a mi casa, Bien, Adolescencia Positiva. muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Ya este verano creo que ya te mandé algún mensaje, contacté contigo para decirte que me apetecía mucho hablar contigo porque es un tema muy delicado y tampoco es un tema que se pueda tratar con cualquiera, ¿no? Eh, Hay muchos casos. Tú sabes que yo trabajo como docente en un centro de secundaria y bueno, pues allí nos encontramos con muchos casos de adicciones y tal. No tantos como la gente se piensa, ¿eh? También es verdad que no son tantos como la gente se piensa y que tenemos muchas veces miedos a que el hecho de probar o experimentar cosas enseguida ya pensamos que nuestros hijos se van a volver adictivos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, Gerard. ¿Nos cuentas un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cómo ayudas? Cuéntanos. Yo soy terapeuta especializado en adicciones. Supongo que la vida me trajo a esto por las experiencias y vivencias que he tenido yo en el pasado. Y me dedico a ayudar a gente o a personas que tienen este tipo de dificultades. ¿Y cómo lo trabajo? Supongo que desde un punto de vista bastante alejado al punto clínico de tal como se tratan este tipo de dificultades. ¿Por qué? Pues porque supongo que mi experiencia vivencial y cómo conseguí pues, salir de ello, pues no fue de la mano del punto clínico, sino de un proceso totalmente distinto. Ujú. ¿Tuvo la familia algo que ver en ese proceso? Bueno, la familia siempre estuvo ahí apoyando y sin ellos hubiese sido muy complicado que hoy día estuviéramos hablando tú y yo. Pero no, realmente fue una persona que venía también del mundo de las adicciones y actualmente también es terapeuta especializado en adicciones. Esa persona pues me enseñó un camino distinto, un camino que se trataba ya no de comprender la adicción desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que es un síntoma, no es un problema. Y al final es el síntoma de que no estamos viviendo la vida que realmente queremos vivir. Una persona Ujú. pues que no acaba de conseguir sentirse bien, pues al final busca el placer o el sentirse bien en un lugar que tal vez sea el equivocado. Ujú. Claro, porque vamos a definir primero qué es una adicción, ¿no? Porque creo que muchos padres, incluso profesores también, podemos llegar a confundir lo que es probar una cosa o estar enganchado a algo, ¿no? Vamos a hablar de adicciones en general, no vamos a centrarnos ahora mismo solo en drogas o en alcohol, también puede haber adicción al móvil, adicción al sexo, ¿no? Vamos a hablar, ¿qué diferencia hay entre una adicción? ¿Cuándo se convierte en un problema para nosotros y cuándo estamos hablando de la típica experiencia que quiere vivir un adolescente? Al final yo creo que es inevitable que un adolescente quiera probar y quiera investigar y quiera descubrir cosas en este sentido. Hace miles de años la gente ya experimentaba con plantas y con, con distintos tóxicos, ¿no? Yo determinaría la adicción en cuanto el patrón de conducta es establecido y ese patrón de conducta no sienta bien. Al final hay mucha gente que se dedica muchas horas en el trabajo y eso no significa que sea una adicción en la medida que le está sentando bien tener ese patrón de conducta. Al final es cuando una persona tiene esas acciones reiteradas hacia un tóxico, hacia la comida o hacia cualquier cosa, ¿no? Que no le está haciendo sentir bien, pues ahí hay una dificultad y un problema. Ujú. Entonces, tengo alguna madre que me ha preguntado si debe alarmarse por el hecho de que sus hijos salgan los fines de semana y, bueno, pues beban desde muy jóvenes, con 14, 15 años, si deben alarmarse ya por eso o que prueben algo en algún momento. Es difícil no asustarse, ¿no? Porque, bueno, pues lo vemos muchas veces en la televisión, siempre hay alguien que conoce a alguien que ha pasado por esto, no es fácil no tenerle miedo a estas adicciones, pero eh, ¿cómo debemos sentirnos cuando vemos que nuestros hijos salen con los amigos y empiezan a probar el alcohol o el tabaco o los porros? ¿Qué hacemos los padres? Preocuparos o preocuparnos. Yo también soy padre. Lo que la mía tiene 6 años y aún es joven. Todavía. Es que volvemos al tema del inicio, ¿no? Al final,
no nos tenemos que preocupar de lo que hacen, sino de cómo se sienten. Una persona, yo no he visto ninguna persona feliz consumiendo 2 gramos de cocaína. Eso es. Entonces, al final, los padres se preocupan más, y no me incluyo hasta que mi hija tenga 16 años. Nos preocupamos más por lo que hacen nuestros hijos que de preocuparnos de cómo se están sintiendo en ese momento. Al final, repito, ¿no? El problema de adicción es un síntoma de que esa persona no se está sintiendo bien de una manera que otra, ¿no? Y se utiliza el tóxico o se utiliza cualquier patrón adictivo para escapar de la vida que no le está llenando. Al final, creo que el foco no es la droga, la dependencia en sí, sino enseñar a tu hijo y preocuparte por tu hijo a ser feliz, ¿no? Lo que lamentablemente la sociedad no está dirigida a eso. No está dirigida a que nos sintamos bien, está dirigida a conseguir cosas o a que no hagamos ciertas cosas. Y creo que el ciclo es a la inversa. Si nos preocupáramos más que los adolescentes sintieran bien y tuvieran recursos y supieran gestionarse pues, en momentos vulnerables, es evidente que no recurrirían a los recursos fáciles que pueden ser pues, las drogas o la comida o las dependencias emocionales o cualquier tipo de patrón de dependencia. ¿Somos siempre los padres los responsables de que nuestros hijos lleguen a necesitar depender de, bueno, pues me da igual, ya te digo, drogas, alcohol, comida, bebida, videojuegos? ¿Somos los padres los responsables de esto? Gran parte de la dificultad viene a raíz de la familia. Al final, mucha gente que viene a consulta me trae el hijo como si fuera, toma, arréglalo. Y al final te das cuenta que los padres tal vez tengan muchas más dificultades que el propio hijo, ¿no? Lo que las dificultades que pueden tener los padres pues no son al nivel destructivo pues, que puede llevar una drogodependencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, la familia, el núcleo sistémico influye muchísimo en que un niño, una niña, pues, se eduque de una manera sana o no sana. Y a partir de aquí, pues, deriven pues, ese tipo de patrones que son tóxicos al fin y al cabo, sea cuales sean. Entonces, imagino que cuando, como tú bien has dicho, los padres llegan y te dicen, toma, aquí tienes el niño, quítale el problema, imagino que primero hablarás con los padres quizás o tendrás sesiones también con los padres para ver por dónde está fallando esa relación con ellos o solamente hablas con el niño, con el adolescente. No, es muy importante que la familia se implique en el proceso del adolescente. Pero es que al final los padres no comprenden eso. O sea, piensan pues, que con su sistema de creencias que ellos tienen una vida correcta y todos los cánones que ellos han creado, si su hijo nos pasa por el tubo dentro de esos cánones, pues lo está haciendo mal. Y al final, Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho se le echa mucho la culpa a los amigos, las compañías. Pero claro, ¿por qué sí, ese niño ha necesitado buscar ese tipo de compañía, no? Pienso yo. hay que empezarse a cuestionar las cosas, Diana. Mm. Y no todo es culpa. O sea, lo más sencillo es culpar, señalar a otra persona para no responsabilizarte de lo que tienes en casa. Entonces, lo que no se puede exigir es un cambio de conducta a un adolescente si tú mismo no eres capaz de tener ese cambio también. Y eso pasa muchísimo en consulta, de que o sea, les pides, ¿no? un trabajo en la misma dirección a los padres y los padres no lo ven, ¿no? Les cuesta muchísimo, ¿no? Ahora, ejercen presión acerca de que sus hijos deben cambiar, porque su manera de entender la vida es una y no comprenden que su hijo no esté siguiendo esa dirección. Y al fin y al cabo no hay ayuda. Entonces, el tipo de terapia que hago es sistémica. Los padres se tienen que involucrar al máximo. Al final, repito que el foco del problema no es el adolescente que tiene problemas con las drogas, sino es todo el núcleo sistémico que El no por ayuda. qué. Correcto. El por Entonces, qué. los padres normalmente cuando ven un hijo, ¿no? que tiene dificultades, ya no sé de drogas o dificultades en sí emocionales, por decirlo de alguna manera, los padres ejercen presión. Y esa presión, desde el propio miedo, esa necesidad de que mi hijo esté bien, porque si él está bien, yo estaré bien, pues lo que hace es, al final, que ese niño viva dentro de una etiqueta de todo lo estoy haciendo mal porque mi madre o mi padre no me deja desarrollar.
sea, al final ejercemos tanta presión que vivimos, ¿no?, como padres desde la preocupación, desde la presión, desde el control. Al final no ofrecemos los recursos necesarios a esos niños para que se puedan desarrollar de una manera sana, ecológica y orgánica. O sea, Entonces, fíjate lo que has dicho, ¿no? Que para que yo esté bien, mi hijo tiene que estar bien. No somos capaces de primero estar bien nosotros para que nuestros hijos, a continuación, ¿no?, y reflejados por ese bienestar de los padres, ellos también estén bien. Fíjate que lo hacemos al revés, ¿no? Que empezamos a que es que tengo que curar a mi hijo para que yo esté bien, esté tranquila, y no al revés, sino que yo tengo que curarme esto que me está pasando, que a lo mejor no tenemos ninguna adicción, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace pues estar siempre enfadados con ellos, frustrarles, presionarles, avergonzarles, etiquetarles. ¿No será que es que, pues eso, hay algo dentro de nosotros que al final reflejamos en ellos? a mi manera de entender, los niños no escuchan, los adolescentes, las personas no escuchamos lo que nos dicen, sino percibimos lo que nos transmiten. Entonces, mi hija, cuando yo le hablo, no está escuchando. O sea, lo que percibe es lo que le estoy transmitiendo. Por ejemplo, cuando se le ha caído algo a mi hija, solo de mirarme ya sabe si le voy a pegar una bronca, si le voy a sonreír, o sea, lo sabe todo, solo por mirarme. Entonces, al final ellos copian lo que ven, de todas maneras. Si tenemos un sistema familiar que no es sano, donde la gente pues, no es responsable con ellos mismos, al final el niño lo absorbe, el niño o la niña lo absorbe. Al final es más eficiente, aunque cueste mucho de creer y de trabajar cuando lo oyes en primera persona, es mucho más eficiente el hecho de trabajar, ¿no?, a nivel personal como padre, que qué le estoy dando yo a mi hijo porque antes me estoy dando a mí mismo, que presionar a mi hijo para que cambie, porque si cambia yo estaré bien. Al final las necesidades aquí no juegan un rol importante. Juega pues el querer cambiar las cosas, tener voluntad de cambiar las cosas. Y no se empieza por la voluntad de cambiar los demás, sino se empieza por la voluntad de cambiarse uno mismo. Yo creo que, claro, hasta que no vemos ya lo gordo, ¿no? Hasta que no vemos pues que nuestros hijos tienen esas adicciones tan brutales, no nos damos cuenta de que sutilmente les hemos ido llevando por ese camino, ¿no? Esa educación sutil que le hemos ido implantando inconscientemente muchas veces, ¿no? Porque yo no creo que ningún padre, ninguna madre lo haga a propósito. Todos actuamos de la forma que hemos aprendido de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras escuelas, ¿no? Pero de alguna manera y de forma muy sutil hemos ido haciendo que nuestros hijos, pues a lo mejor no tengan una autoestima sana, tengan necesidades que nosotros no hemos llegado a cubrir. Y lo que pasa es que como no daba señales de nada, pues hemos pensado que todo iba bien, ¿no? Que suele pasar mucho con la niñez, pues mira, mi hijo todo va bien, pero luego llega la adolescencia y de repente sale todo. Y hasta que no nos damos el golpe, ¿no?, o se lo dan ellos, no nos damos cuenta de que hay algo que no hemos hecho como debíamos o no hemos sido la madre y el padre que nuestro hijo necesitaba. ¿No habría alguna manera de detectar esto antes de llegar a estos límites? Sí, muchísimas. Y la primera es con la comunicación con tu hijo. Comunicarse no es vamos a cenar y cenamos. Comunicarse es poder explicarle a tu hijo cómo te has sentido durante el día de hoy y que escuche este tipo de conversaciones. O sea, pretendemos muchas veces que nuestros hijos nos cuenten cómo le ha ido el cole, pero nosotros no empezamos a contarle cómo le ha ido nuestro día a día. Entonces, yo creo que al final es un tema de comunicación. Y si no hay un vínculo de comunicación bilateral, es que exigimos a nuestros hijos que nos cuenten cosas, pero es que no somos capaces ni de contar cómo nos sentimos nosotros a nuestros hijos. Entonces, a mí también me chirría bastante el hecho de que un adolescente llegue a casa de un día para otro y ya sea adicto. Si un padre o una madre, que puede pasar, evidentemente, no se ha dado cuenta de que su hijo tiene dificultades, pues hay que empezar a cuestionarse si estamos escuchando a nuestros hijos. Y esto no es con afán de poner toda la responsabilidad de los padres, ¿eh? Pero pienso que una manera efectiva de prevenir todas estas cosas es empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo mal nosotros, no nuestros hijos, nosotros. ¿Has detectado, como dicen por aquí, que estos casos se dan más en chicos que en chicas? ¿Has detectado alguna diferencia entre ambos? No. Al final,
sí que no es un tema de... No busquemos la estadística de quién tiene más probabilidad que caiga una adicción. Al final es sentirse bien o no sentirse bien. ¿Qué probabilidad tiene una mujer de sentirse peor que un hombre? O un hombre peor que una mujer. La misma. O la misma. Entonces, yo creo que es absurdo el plantearse que quién tiene, ¿no? más diana para caer en este mundo. Totalmente cierto. Bueno, y vamos a suponer que, bueno, pues nos damos cuenta, somos conscientes de que nuestros hijos tienen una adicción y que queremos ayudarles, pero no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo y queremos llevarlo, pues, a un entendido, como es tu caso, pero resulta que nuestro hijo dice que no, que no, que no, que él no tiene ningún problema, que él está fenomenal y que no necesita ayuda de ningún tipo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no quieren que se les ayude, ¿no? Porque los padres no siempre tenemos las herramientas. Hay gente que no sabe cómo tratar esto. Necesita la ayuda de un profesional. Pero fíjate, Diana, que cómo planteamos el problema. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que necesita ayuda? O sea, ya estoy focalizando en que mi hijo tiene un problema. Evidentemente, yo fuera ya estoy interpretando que tiene un problema. Sí. Pero es que no es, la realidad no es esta. La realidad es que en casa tenéis un problema todas las figuras de casa. Entonces, al final, ¿cómo se lo planteas para buscar ayuda? Pues principalmente aceptando que tenemos un problema todos. Y si yo voy a mi hijo y le digo, es que tú tienes un problema porque haces esto y esto y esto y necesitas ayuda, evidentemente, cuando nos señalan, nos ponemos una figura de rechazo, no quiero saber nada, te pones a la defensiva, ¿no? Y te cierras para adentro. Tú, en cambio, si te acercas a tu hijo y hablas con él, te comunicas, como estaba intentando decir antes, y le intentas transmitir de que tenemos una dificultad en casa, que necesitas su ayuda para que te acompañe en este proceso de convivir todos de una manera mejor, ahí nadie crea rechazo, simplemente las orejas se ponen así para escuchar a la otra persona. Cuando le estás pidiendo ayuda, no cuando le dices lo que tiene que hacer. Entonces, un punto principal es aceptar que el problema no es de tu hijo, que lo tenéis todos, y nos retroalimentamos a los otros. Y, en segundo lugar, comunicarte de una manera totalmente práctica. No es un tema de culpas esto, es un tema de buscar soluciones. Claro, totalmente. Las tenemos que buscar todos. Claro, entonces, si nos vemos en este caso, yo como madre puedo decir, bueno, tengo que cambiar ciertas actitudes que tengo con mi hijo, tengo que empezar a comunicar más, tengo que empezar a escuchar más, pero claro, pienso yo que también un adolescente, ver de repente que su madre cambia de un día para otro, a decir, a mí déjame tranquilo, que yo no quiero saber nada, tú arréglate tu vida, pero a mí me dejas en paz, ¿no? Se puede dar el caso también. Piensa que, o sea, al final yo tengo un patrón de conducta como padre y mi hija tiene un patrón de conducta como mi hija, que no es el mismo patrón de conducta que tiene como hija de su madre, ni su madre tiene el mismo patrón de conducta que puedo tener yo como padre. Entonces, ese patrón es aprendido. Como decía antes, cuando mi hija ha hecho algo, considera que ha hecho algo mal, solo de mirarme sabe si le va a caer bronca, si le voy a sonreír, si la voy a felicitar, lo sabe todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar movimientos para crear un patrón de conducta distinto acerca de nuestros hijos, es cuando obligamos a moverse a la otra persona. O sea, desde la presión, desde el mismo patrón o etiqueta o figura que hemos adquirido, no vamos a cambiar a la otra persona. Esto es como una relación. Cuando una de las dos personas cambia en una relación o la otra cambia con él, la acompaña en el cambio, la relación se separa. Esto jugamos con ventaja porque normalmente los hijos y los padres no se separan. Entonces, cuando un hijo comienza a ver movimientos, ¿no? Y se le explica este tipo de movimientos, el por qué se hacen estos movimientos desde la primera persona del padre. Es decir, yo hago un movimiento distinto porque quiero cambiar una situación. Si lo explicas a su hijo al final, lo que promueves es un escenario distinto, una oportunidad distinta. Es decir, actuando de la misma manera, los resultados van a ser siempre los mismos. Y si no, solo tenemos que ver el histórico personal de cada familia. Por cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos que no hagas esto y lo sigue haciendo, estudia y no estudia. Claro, si este patrón no funciona, tal vez tengamos que cuestionarnos qué podemos hacer distinto para crear oportunidades para que nuestro hijo comience a funcionar de una manera distinta. Bueno, y que hay otras posibilidades, ¿no? Que no todo el mundo tiene que acabar estudiando una carrera universitaria, que existen otras muchas posibilidades igual de válidas, ¿no?
por supuesto. Gerard, También, Diana, perdona que te corte, entra el factor de la necesidad del padre de que consideramos muchas veces que lo mejor para nosotros, o lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, va a ser lo que es mejor para nuestros hijos. Y esto no es así. O sea, preguntarle a tu hijo qué es lo que quiere, pues tal vez es un principio de comunicación. Y sí que es cierto que hay una línea muy fina porque los adolescentes no distinguen lo que quieren de lo que les apetece. Y ahí tenemos que ser hábiles. Pero o sea, al final el vínculo de comunicación tiene que existir. Yo me encuentro con muchos que no saben para dónde tirar cuando le preguntas, pero ¿a ti qué es lo que te gusta? No lo sé, pero ¿qué te gusta hacer tú en tu día a día? No lo sé, o ¿qué te gustaría? No saben, están totalmente perdidos, o sea, yo muchas veces digo, pero entonces tú no piensas que has venido a este mundo por algo, o que tienes una misión, un propósito, no te has parado nunca a tener estas reflexiones, ¿no? Este autodiálogo, y hay muchos, yo no sé si es porque no quieren confesarlo o porque directamente no se paran a pensar en ello o no se les ha planteado en casa tampoco, no sé, ¿qué puede ser? Yo pienso que también funcionamos en el sistema educativo, en casa y en estas sociedades de lo que tenemos que hacer. Tengo que estudiar, tengo que aprobar, tengo que ir a extraescolares, tengo que después salir. Bueno. Entonces, al final el adolescente son personas pasionales, son personas sensibles, ¿no? Cuando con este colectivo, por ponerlo de alguna manera, comienza a visualizar con quién se quiere convertir y se aparta un poco del tengo que, es cuando volvemos a abrir escenarios. También cabe decir que los padres no podremos ayudar a nuestros hijos a esto. Por eso existen figuras que se encargan de poder ayudar a esas personas a poder ver con claridad lo que quieren. Y evidentemente, muchas veces el adolescente lo que hace es esperarse en el sofá sentado esperando a que su ilusión o su pasión le llegue a casa. Entonces eso no funciona así. Al final, para que te encuentre por lo que eres capaz de demostrarle al mundo que vales, está en la calle, está saliendo, está haciendo cosas distintas. No está esperando el sofá planteándote cómo puedo hacer para conseguir lo que quiero. Gerard, ¿qué te hizo a ti ser terapeuta? Pues no planteármelo. No me lo planteé, sucedió. Yo me he dedicado a la gestión deportiva, estuve 8 años trabajando en la gestión deportiva y al final, pues, no la disfruté. No, al principio sí, pero después acabé muy quemado y se me daba bien ayudar a la gente y al final, pues mira, me nació esa pasión. Y al final, pues dejé la gestión deportiva, coincidió que empecé a ayudar a personas, a hacer un voluntariado y al final, pues monté una consulta, una entidad y doy formaciones. No hay un... Si me lo preguntas hace 5 años no lo sé, no te sabría decir. Ahora sí te lo puedo decir porque ya he visto el recorrido y ya sé cómo se hace. Pero no Muy bien. sucedió. Muy bien. ¿Has tenido algún caso en el que haya sido el adolescente que por su propio pie haya ido a buscarte pidiendo ayuda o siempre ha sido a través de los padres? No me gusta generalizar, pero normalmente son los padres que traen al adolescente. O sea, piensa que también ir a un terapeuta es como muy tabú, pues y siempre la iniciativa, si Por sale de los desgracia, padres, por desgracia, sí. bueno, y si la iniciativa siempre sale de los padres, la primera reacción es como, ¿dónde me están llevando mis padres que no tengo un problema? Por eso la importancia también de cómo plantear esa situación a cualquier persona. Desde tienes un problema o desde necesitamos cambiar las cosas. Incluirse todos. Gerard, he leído en tu biografía que eres director de Desaprende y me gustaría que me explicaras qué es Desaprende. Desaprende es una entidad que nace con la intención de estudiar las medicinas ancestrales aplicadas a las adicciones y a la conducta. Yo pienso que la sociedad no es capaz de comprender esto actualmente
supongo pues por toda la información o desinformación que vivimos acerca de este tipo de medicinas, pero a mí es algo que me ayudó mucho hace muchos años, este tipo de medicinas ancestrales, entre ellas la ayahuasca, a salir para adelante y a tener una visión totalmente distinta de lo que me pasaba y de cómo podía cambiar. Entonces, bueno, al vivir esta experiencia o estas experiencias que de una forma tan intensa, porque al final fue un punto y aparte en mi vida y en mi cambio, pues decidí junto a una colega mía pues iniciar un proyecto de estudiar en qué medida pues este tipo de medicinas pueden ayudar a salir de patrones adictivos. Ujú. No la conocía, la verdad es que no tenía ni idea. Has mencionado el ayahuasca. 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 ¿Nos puedes ampliar un poquito más información de qué es esto? Sí, cabe decir que no es con intención de que nadie lo haga y que no invito a nadie que haga este tipo de experiencias. La ayahuasca es un brebaje que se utiliza en distintas partes de Sudamérica y se usan pues, distintas poblaciones de ahí pues, como un trabajo espiritual, donde la persona entra en un estado de conciencia que es capaz de observarse de una manera distinta. Adquiere mucha información sobre ella misma y a partir de aquí pues, puede trabajar en su día a día toda esa información, todos esos inputs, todas esas metáforas sobre la relación que tiene con ella misma en el día a día. Y realmente pues, hay estudios científicos que demuestran de la efectividad de este tipo de plantas y medicinas. ¿Recomiendas entonces la meditación para las madres y los padres que tienen casos de hijos que están enganchados a algo? Sí, por supuesto. Al final, conectando un tema con el otro, la ayahuasca es una meditación con una profundidad muy bestia. No deja de ser una meditación con profundidad muy bestia. Entonces sí, la meditación al final te deja, baja, ¿no? la actividad mental y te deja ver con claridad pues muchas cosas que el bucle, ¿no? en el que vivimos a nivel mental no nos deja ver. Bueno, una de las adicciones del siglo XXI, aparte de drogas, alcohol, comida, etcétera, son los videojuegos. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, ¿por qué permitimos de alguna manera que nuestros hijos lleguen a engancharse a los videojuegos? Yo tengo mi teoría, está claro, pero me gustaría que tú me la confirmaras, porque hay veces que me dicen, no, es que, jolín, es que siempre es la culpa de los padres, siempre, que yo digo que no es la culpa, es la responsabilidad de los padres, ¿no? O es que mi hijo nunca quiere estar en casa, siempre quiere estar fuera con los amigos. Digo, bueno, es que si tú lo que le estás ofreciendo en casa no es mejor que lo que le ofrecen los amigos o lo que le ofrece un videojuego, difícilmente tu hijo va a dejar de salir con los amigos o de soltar el videojuego, ¿no? ¿Estás conmigo en que los padres muchas veces llegamos cansados? Yo lo entiendo, que estamos cansados, que no tenemos ganas de ponernos a dedicar tiempo al niño porque necesitamos descansar, desconectar, tenemos que hacer la comida, la cena, pero ¿tiene algo que ver el hecho de que siempre estemos cansados para ellos? Hombre, evidentemente. Si te lo llevas a PortAventura, te aseguro que no se va a llevar la tablet. Sí, eso es una realidad. Entonces, al final, la mente funciona con un tema de atención. Si no tengo focos de atención en mi vida, y los adolescentes, por desgracia, pues no los tienen, o no los tienen en la medida que le tenían que tener, al final llenas el espacio que tienes pues en juegos, en drogas, en lo que sea. Entonces, cuando tú tienes una vida, que tienes pues un hobby que te gusta y te apasiona, tienes una relación con una pareja que te gusta y que te apasiona, tienes una relación sana con tus padres, tienes, no sé, te gusta leer, no sé, distintas áreas que te dan recompensas positivas, pues es evidente que no vas a estar 8 horas metido en la tablet, porque si no los focos que están abiertos se empiezan a apagar. Entonces, cuando tú, un adolescente o cualquier persona, es que no hace falta jugar Sí, con un sí. adolescente,
sí. Porque yo conozco gente de 32 años que está enganchadísima a la PlayStation. También es verdad, sí. Entonces, el problema no es cuántas horas está pasando en ello, sino cuántas horas se está dejando de pasar en otras cosas que le pueden hacer sentir bien. Ujú. Y pienso que, o sea, cogemos el problema del revés. El problema no es que esté las 8 horas en la tablet. El problema es que está dejando de hacer. Puede estar distraído con esas cosas, ¿no? Al final, os invito a que hagáis la prueba. Si conseguimos que una persona haga focos de atención que la hagan sentir bien, pues es que a nadie se le ocurre. La mente está tan distraída que no viene el pensamiento tablet, o no viene el pensamiento voy a fumar porros en un parque con mis amigos. Claro. Es que de todas formas hay muchas veces madres que me dicen, es que hoy me he pasado la tarde con mi hijo y es que no tiene fin, o sea, cada vez quiere más, yo ya no sé qué hacer. Es decir, ¿qué problema tenemos de no saber de repente, ya es que como he pasado una tarde entera con mi hijo, ya no se me ocurren más cosas que hacer con él mañana? Yo creo que los que necesitamos ayuda, efectivamente, como has dicho antes, somos nosotros, que no tenemos herramientas. Pero yo pienso que es más sencillo, ¿eh? Y supongo que la gente que estará, los padres y madres que estarán mirando pensarán, sí, claro. Yo pienso que es más sencillo. Al final no es entretener a tu hijo, es compartir tu Los vida con dos, él, los dos. Ujú, ujú. evidentemente. Entonces, claro, si lo vives esto como una exigencia, es que debo estar con mi hijo porque así se distrae. Es que esto dura 2 horas. Nadie hace las cosas por cojones, hablando mal, si me permites la expresión. Las Ujú. cosas te hacen sentir bien. Entonces, busca la manera de relacionarte con tu hijo y que te esté sentando bien esa relación. Por ejemplo, yo qué sé, este fin de semana me fui todo el fin de semana a la montaña con mi hija. El sábado fui a Montserrat, hicimos una ruta, se lo pasó genial, yo me la pasé muy bien con ella. Eso no significa que no volvamos y se esté un rato con la tablet, Claro. una cosa no quita la otra. Pero yo estoy orgulloso de poder decir que en muchos momentos yo comparto mi vida con mi hija. Y en muchas cosas pues me equivocaré, pues como todos. Pero lo básico, pienso, es compartir tu vida, no entretenerlo. Ujú. Muy bien, pues, jolín, me está encantando todo lo que me estás diciendo, Gerard. Bueno, avisar también, antes de terminar, decir también que en caso de adicción, en caso de que, bueno, pues los padres empiecen a reaccionar, que el cambio no se va a producir de un día para otro, ¿no? Que esto requiere tiempo, que no vayan a tirar la toalla a la primera de cambio, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto tiempo les dirías tú a los padres, mira, por lo menos ten paciencia durante, o aguanta, a ver, no aguanta, porque realmente si lo haces lo tienes que hacer desde el corazón, desde la maternidad, desde el compartir con tu hijo, ¿no? Pero si empezamos a iniciar este proceso de cambio con nosotros mismos, ¿cuánto tiempo puede pasar? Obviamente no me lo vas a decir en concreto, pero más o menos cuánto tiempo puede pasar hasta que empecemos a ver resultados. No tengo ni idea. Volvemos a la misma pregunta. Es que vamos a analizar el léxico. ¿En cuánto tiempo va a cambiar a mi hijo? ¿No? Bueno, o yo, porque se supone que primero tengo que cambiar yo, ¿no? Para que eso se refleje luego en mi hijo. Claro, pero yo pienso que la pregunta no es en esa dirección. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto tú a invertir? Ajá, muy bien. No, es que me encanta hacerte este tipo de preguntas porque son las típicas preguntas que hacen las madres. Y Sí, sí, entonces sí, sí. me encanta que respondas de esta manera para que veas que es que esto es así. Que yo desde este lado, las preguntas para mí son no sé qué contestar. Es que cada persona es un mundo. Hay personas que en un proceso de 6 meses han construido una vida y están totalmente distintos, y hay gente con unas dificultades que arrastran durante muchos años Ujú, y necesita un proceso de 3 años y no pasa nada. ujú, ujú. No se sabe eso. Depende de la persona, depende de la implicación de la persona y de la familia, depende de que el terapeuta pueda conectar con esa persona, porque no todos conectamos con todos. Y dependen muchas variables que no dependen solo de un terapeuta. Dependen del grado de implicación de cada parte, ¿no? Mm. Sí, es que es verdad que parece que tenemos siempre prisa por todo, ¿no? Tengo prisa por curarme, tengo prisa por terminar los estudios, tengo prisa por crecer, en lugar de estar disfrutando del camino, del momento, del presente, ¿no? Es como que siempre estamos con el foco puesto en el futuro, en como tengo que cambiar esto, tengo que llegar a esto cuanto antes.
Sin embargo, nos estamos perdiendo muchas cosas por el camino, ¿no? Bueno, al final, que tu hijo o hija tenga problemas de adicción, al final creo que es un aprendizaje brutal. O sea, yo empujé a mis padres a cambiar Mm, y ellos, evidentemente, facilitaron muchísimo mi cambio. Pero la relación que yo tengo con ellos no tiene nada que ver con la que tenía hace 15 años. Nada. Y cuando una persona cambia, obligas a los otros a cambiar. Entonces, al final, es un proceso sistémico, como decía al principio, pues que y al final los padres, la única función de un padre, en mi manera de entender, no es ayudar a un hijo, es acompañarlo. ujú. Nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos, los vamos a acompañar en los procesos y ya está. Y acompañar implica, tal vez, o en muchas ocasiones, tener voluntad de cambiar también. O sea, si te sitúas como Salvador, es como yo no tengo ningún problema, mi hijo tiene todas las dificultades y hasta que no espabile estoy enfadado, ¿no? Claro, Haciendo una caricatura. Esto no es así. Esto no es así. Hay que claro. acompañar a nuestros hijos en cualquier proceso si es que queremos. Y ya está. Claro. No, es Mucho que como tiempo. bien has dicho, nos enfocamos en el problema que tiene el hijo, ¿no? Y es como, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Pues yo no sé qué hacer, pues yo no. Y entonces, en vez de estar nada más que poniendo el foco en el problema que tiene el hijo, no estamos pensando en lo que ha generado eso, ¿no? De alguna manera. Tal cual. Y eso tiene su porqué, ¿eh? Y es porque, claro, la dificultad del hijo es mucho más visible que la de los padres. Claro. Fuma porros, llega con los ojos rojos y eso, pues, es mucho más visible. O no estudia los resultados de los exámenes, mucho más visible. Pero al final, no. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y cuando un adolescente llega a un punto de una adicción profunda, no es solo adolescente. Y eso no Ujú. significa que los padres son los culpables, ni mucho menos, o que el niño sea el culpable, pero sí que es cierto que todos son corresponsables de lo que está sucediendo. Y la manera de acompañar este proceso conjuntamente es hacerse cargo del propio proceso. Es Ujú. responsabilidad, no desde un punto victimista de mira qué me está pasando porque mi hijo está haciendo eso. No, perdón, señora o señor, no es así. Sí, pero tenemos esa inquietud, ¿no? Esa cosa de decir, ay, Dios mío, que va a pensar la gente, que soy una mala madre, que no he educado a mi hijo. Y estamos más pendientes del qué van a decir los demás que de lo que está pasando dentro de casa, ¿no? Y es una pena también que estemos más pendientes de lo que hay ahí fuera que de lo que tenemos dentro de casa, ¿no? Bueno, al final yo creo que en situaciones tipo adicciones, al final no nos tenemos que lo que nos tenemos que plantear es, creo, lo único para tener una dirección clara es cómo puedo ayudar a mi hijo. Y no yendo a qué pensarán o, sí, evidentemente pasa por la cabeza. Pero si estás más preocupada o estamos más preocupados de lo que pueden llegar a pensar que de acompañar a mi hijo sin tabús ni etiquetas Mm, a pasar por esta dificultad temporal, pues ya está. Cabe decir que mucha gente piensa que es una enfermedad crónica. Y a mi manera de entender las adicciones, no lo es, por mucho que la OMS lo diga, lo siento. ujú. Yo no me considero una persona enferma y con las personas que trato de enfermos no tienen nada. Están pasando pues, una época compleja de su vida y tienen una peculiaridad en este momento. Pues si partimos de la base que la adicción es una enfermedad crónica, ¿qué queremos intentar solucionar? ¿No? Si te Exacto. ocurre. Claro, si es crónico, no vamos a solucionarlo, ¿no? No hay manera de hacerlo. Tienes Y de razón. esto se sale. De esto se sale y se sale muy bien. No hay dos opciones. La gente que tiene problemas de adicciones somos personas tan obsesivas, ¿no? En sentirnos bien. O sea, necesitamos sentirnos bien constantemente. Entonces, lo que hacemos, si no lo conseguimos en el tóxico, encontramos la manera de que nuestra vida nos dé la recompensa El positiva. deporte dicen que ayuda mucho, ¿no? El deporte. Pero, Diana, volvemos a lo mismo. No sé si el deporte a mí me ayudó, pero hay mucha Ujú. gente que el deporte, o sea, que tiene que apasionar las cosas que hace, que tiene que dar Sí. una recompensa positiva. Que un padre le diga a su hijo, haz deporte, Mm, que si a esa persona no le apasiona el deporte, pues apaga y vamos, no va a ujú, ser útil ese ujú. consejo. ¿No? Al final es hacer ver qué cosas esa persona pueden hacer sentir bien y empujarle a que empiece a revisarlas para descubrir qué hay detrás. O sea, Ujú. dejar las drogas no es una decisión, sucede en cuanto empiezas a hacerte cargo de la vida que quieres construir. Muy bien. Bueno, pues Gerard, no sé si quieres hacer alguna última reflexión, enviar algún
consejo a las madres, a los padres que nos están escuchando? Compartir algo. Pues, pues me gustaría compartir no es un consejo, al final es una reflexión y a mí me pasa muchísimo también con mi hija. Pienso que nos falta hablo como padre, mucha humildad en el día a día con nuestros hijos. ¿No? Muchas veces esto se hace porque yo lo digo o pues las cosas son así. No, perdona, son así para nosotros. Pero hay otra persona que convive con nosotros que para ella o para él tal vez no sean de esta manera. Y escuchar significa escuchar, no oír a alguien mientras se queja. Cual yo, practicar la humildad como padre creo que es un aprendizaje brutal. Y repito que yo estoy en el camino y aún me falta mucho, pero es un pequeño paso. A todos nos falta. Pues nos quedamos con eso, Gerard, un poquito más de humildad en este mundo que nos hace falta a todos, ¿verdad? Bueno, pues ya solo me queda darte las gracias por esta charla, por habernos iluminado de alguna manera y por compartir tu tiempo y tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, Gerard. A ti por permitirme estar contigo y con el resto de gente y un placer. Pues aquí estamos para lo que necesites. Lo mismo digo. Un besazo, Un chao. besazo. Chao. Chao.